Se metieron a robar. Hay que estar todos callados para que se vayan pronto. Fue una imagen aterradora ver 5 hombres viéndote y que le pongan a tu papá un arma. Es horrible. Y me dijo, quiero las joyas, las alhajas, y me hizo así. Mi papá seguía en el piso, lo habían amarrado con sus corbatas. El tipo me aventó la mano y disparó. El tipo sentado al lado de mí, y fue un terror indescriptible. No hay una palabra. Y él me decía que me callara. Me dijo, si tú gritas o haces algo, te voy a matar. Y voy a matar a tu papá. Fue un miedo aterrador. Me lastimó y me penetró y me violó, diciéndome que me iba a gustar, que la primera vez duele, pero que después lo iba a disfrutar. Porfis, regálanos tu nombre, edad y a qué te dedicas. Me llamo María del Carmen Coria, tengo 53 años y soy licenciada en educación preescolar. Ok, y trabajas en eso, me imagino. Sí, trabajo en un colegio desde el 2000 a la fecha, siempre en los grados de preescolar. Me encanta. Sí. ¿Y tienes hijos? Tengo una hija de 24 años. Ok, muy bien. ¿Te gusta que te digan Mari Carmen? A mí me conocen como Kiki. De hecho, Kiki. desde que nací, mi familia, mis primos, mi hermana me dicen Kiki. ¿Por qué? No lo sé. Pero en mi trabajo, todo el mundo me conoce como Miss Kiki o Kiki. Y me gusta mucho que me digan Kiki. Platícanos un poquito de cómo era tu vida antes del suceso que nos vas a platicar aquí. ¿En dónde vivías? ¿A qué escuela ibas? ¿Cómo era tu familia? ¿Y cómo se relacionaban entre ustedes? Descríbenos físicamente la casa donde vivías. O sea, háblanos de tu vida hasta antes de que pasó lo que pasó. Claro que sí. Bueno, yo nací en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 1970. Somos 3 hermanas, mi papá y mi mamá. Éramos una familia normal, una familia católica, una familia feliz. Primos, familia, escuela. De chica, toda mi primaria y secundaria estábamos en un colegio católico en el Simón Bolívar. Era un colegio de niñas. Recuerdo que las maestras eran monjas, entonces era una educación un poco estricta, eran límites muy firmes. En casa nos cuidaban muchísimo, nos sobreprotegían, pero éramos muy felices. Vivía en una casa en Avenida Universidad, en Copilco Universidad, a espaldas de CEU. Era una casa de 2 pisos, tenía un jardín muy amplio, pero para mí nunca fue suficiente espacio para jugar. Yo siempre fui muy inquieta, todo el tiempo quería que salir en la bicicleta, jugar, me gustaba mucho patinar. Tenía muchas amigas, amigos, salía al parque porque tenía un perro, un Doberman, que amé con locura y siempre lo sacaba al parque. Llegaba del colegio y lo primero que hacía antes de ir a comer era llevarme a mi perro al parque y aprovechaba para hacer amigas y amigos. Regresaba a la casa y siempre me regañaban porque platicaba con gente extraña. Eso sí, recuerdo que mis papás decían, no hables con gente extraña. Y yo les decía, no. Pero sí, tenía muchas amigas y amigos. Me conocían en las tienditas. Siempre nos daban dinero para gastar en la tiendita del colegio, pero a mí me gustaba ir a la tiendita del parque de odontología. Me llevaba muy bien con el encargado de la tienda, le platicaba mi vida, cosa que nos prohibían de decirla, pero decían siempre que yo era muy simpática, muy agradable, muy bromista. Y recuerdo mi vida muy feliz, tranquila. Mi mamá era la encargada de nosotros, no trabajaba. Teníamos una señora que nos cuidaba y nos hacía de comer. Y mi mamá, pues todos los días al pendiente de nosotras, de hacer la tarea, de báñate, dobla tu ropa. O sea, nos exigían muchísimo en la casa. Y mi papá fue contador público y él siempre trabajó toda su vida. Se iba muy temprano y ya había muchas ocasiones que no lo veíamos en las noches, ya llegaba tarde. Pero en sí era una familia normal
común y corriente, una familia feliz con 3 hermanas. Yo soy la del medio. Mi hermana mayor me lleva 1 año y la menor yo le llevo 6 años. Mi hermana, la grande y la del medio, siempre fueron muy unidas. Jugaban muchísimo. A mí no me gustaba jugar a las muñecas ni, ¿A qué ni te a gustaba la jugar? cocinita. A mí me gustaba patinar, me gustaba actuar. Amo la actuación, me gustaba actuar. Y salía al parque, jugaba fútbol con mi amigo Raúl. Tenía un amigo que yo iba a tocarle a su casa para jugar fútbol. Eso es lo que me gustaba, ser libre, estar afuera. El parque de Copilco Universidad tenía juegos, entonces ahí me gustaba estar. Y mis hermanas siempre fueron muy tranquilas, lo opuesto a mí, y entonces ellas eran felices peinando a las muñecas, jugando a la cocinita. No, a mí esas, creo que no recuerdo que yo haya tenido muñecas. Oye, ¿y es cierto eso del hermano o la hermana del medio, que siempre se sienten como los más relegados? Como yo fui muy rebelde, muy inquieta, en la escuela nunca saqué buenas calificaciones, entonces siempre fui un dolor de cabeza para mis papás, siempre. Aunque mi papá siempre me defendía, me tapaba muchas cosas. La estricta era mi mamá, pero sí me recuerdo que mi hermana mayor fue la consentida de mi papá. De hecho, también estudió contabilidad como mi papá. Y mi hermana menor fue la consentida de mi mamá. Y yo, la rebelde para todo. O sea, dolor de cabeza. Sí. No me aguantaban. O sea, podemos decir que tu vida, la verdad es que era linda, ¿no? O sea, era una vida típica de una familia mexicana, podemos decirlo así, ¿no? Sí, Ujú. mexicana, clase media, colegio, un buen colegio. Mis únicas preocupaciones era que iba a jugar en la tarde. Llegar a terminar de hacer mi tarea rápido, jugar con mi perro y ver televisión. ¿Y Esas, alguna vez tuviste novio en la adolescencia? muchos, Ok. muchos. Otro dolor de cabeza. Fui muy noviera, pero siempre lo manejé como mis amigos. Siempre le dije a mis papás, es mi amigo, y ellos me decían, no, este muchachito ya está viniendo muy seguido, él no es tu amigo, es tu novio. Es que mi papá se encelaba bastante, nos sobreprotegían, entonces nunca me dejaban sola. Si me iba a visitar mi amigo, que en realidad era mi novio, tenía que estar mi hermana abajo o mi mamá. Entonces nos cuidaban bastante. Qué raro un papá mexicano celoso, ¿no? Con la Sí, hija, qué sí. raro. Ok, Kiki, para empezar a entrar en materia, platícame del día que pasó lo que nos vas a platicar, pero no del suceso en sí, sino quiero saber, antes de que pasara lo que pasó, cómo fue ese día. Recuerdo que fue un 13 de septiembre de 1987. Yo tenía 17 años. Ya iba yo en la preparatoria. Una rutina normal de levantarme temprano, mi mamá nos llevaba a la preparatoria. Recuerdo que ese día estaba yo muy enojada porque el maestro de geografía nos había pedido una tarea muy pesada que teníamos que hacer para el día siguiente y obtener puntos para un examen. Entonces, yo recuerdo que llegué a casa enojada por el trabajo que tenía que hacer y que no me iba a dar tiempo de jugar, ni de salir al parque. Cuando llego a la casa, comemos, me pongo a hacer la tarea y mis papás me dicen que iban a salir. Mi prima se iba a recibir de pianista, entonces iban a la graduación y nos dejaron en la casa con la señora que nos cuidaba. Mis hermanas sí estaban jugando, estaban viendo la tele, y como este maestro era muy exigente, pues no me pude dar el lujo de hacer otra cosa que ponerme a estudiar. Recuerdo que terminando me metí a bañar, me puse la pijama, merendamos como un día normal. Cuando la señora nos pide a las 9 de la noche que nos vayamos a dormir, yo me despido de mis hermanas e intento entrar a mi recámara, pero algo me detiene. Veo una araña en el marco de la puerta. A mí los insectos siempre me han dado miedo, porque tuve una experiencia de chica que
encontré, por estar escarbando en la tierra, vi un cara de niño. Me acuerdo que me asusté horrible, lo lancé y perdí el conocimiento. Entonces, a raíz de esa experiencia, yo le tengo terror a las arañas. Cuando entro a la recámara veo una araña pues, bastante grande, no era patona, sino, tampoco era capulina, pero como de ese estilo, gordita, negra. Ya nos había dicho el jardinero que como mi recámara daba al jardín, tenía un ventanal muy grande que daba al jardín de la casa, normalmente las arañas buscaban el calor y por eso siempre se metían a mi recámara, porque fumigaban y demás, pero buscaban ellas el calor, porque yo no entendía por qué las arañas se subían por mi recámara. Efectivamente, vi una en el marco de la puerta, grité, le pedí ayuda a mis hermanas, no hicieron caso, no le temieron como yo. Busco a la señora que nos ayuda y como la verdad estaba muy alto el marco de la puerta, me dijo que no podíamos hacer nada, que si le echábamos el insecticida no iba a alcanzar. Entonces me dijo, no pasa nada, tú métete a dormir y ya la araña se va a ir. Pero yo no me quedé tranquila. A la hora de entrar a mi recámara había 2 camas. La primera, o sea, entrando por la puerta, la primera era mi cama. Después había un buró y la cama de mi hermana. Enfrente estaba el tocador. Entonces yo me quedé pensando, no, la araña se va a bajar, se va a meter por debajo de la puerta y lo primero que va a hacer es subirse a mi cama. Entonces yo me quedé sentada, no me pude acostar. Estaba yo sentada en mi cama asustada y yo nada más veía cómo mi hermana se tapó, se volteó y se durmió. Me dio miedo volverme a parar y revisar si ya había bajado, si qué había pasado con la araña, no me atreví. Me quedé en mi cama, recuerdo que así asomándome a ver si yo veía algo. Y así pasaron, no sé, un par de horas, hasta que logré recargarme en la almohada. Jamás me acosté ni me tapé. Me recargué en mi almohada, así, a ver qué pasaba con mis papás, y escucho cómo entran. Escuché perfecto cuando abren el portón. Se escucha cómo entra el auto y lo que llamó mi atención fue cuando entran por la puerta principal, escucho voces. A mí se me hizo extraño, mis papás casi no tenían visitas en la casa y mucho menos entre semana, en un día normal de clases. Y eso me dio tranquilidad porque dije, ay ya, por fin ya voy a dormir, mañana tengo que entregar este trabajo y ahorita mis papás van a solucionar lo de la araña. Eso me dio tranquilidad, aunque me inquietó escuchar a mi mamá gritar. Empezó a decir, a la recámara de mis hijas no, a la recámara de mis hijas no. Pero yo nada más estaba escuchando, ¿por qué dirán eso? Y en menos de 2 minutos alguien abrió mi recámara, su nombre desconocido totalmente, abrió, prendió la luz y nos volteó a ver a mi hermana y a mí. Y en el momento que le iba a decir, el baño está allá afuera, se salió, cerró la puerta, pero no apagó la luz. En ese momento le digo a mi hermana, dejaron la luz prendida, me dijo, apágala. Cuando yo me quiero parar de mi recámara, entraron 5 fulanos. Entraron ya armados y traían a mis papás de los cabellos. O sea, un tipo traía a mi papá sostenido de los cabellos con una pistola en la sien y a mi mamá igual. Fue una imagen aterradora ver 5 hombres viéndote y que le pongan a tu papá un arma, es horrible. Claro que sabía lo que estaba pasando, pero no entendía. No entendía, nos dijeron tápense, me dijeron métete a la cama porque yo no estaba dentro de las cobijas. Entonces me dijeron métete. Me metí, me tapé, nos pidieron que nos tapáramos, que no los viéramos, que si los veíamos nos iban a matar. Meten a mi mamá
del lado derecho de mi cama, era una cama, teníamos 2 camas individuales. A mi mamá la acuestan del lado derecho. Yo recuerdo que en ese momento la agarré del brazo y la abracé y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aunque yo ya sabía qué estaba pasando, pero necesitaba que alguien me dijera qué pasó. Mi mamá me dice, se metieron a robar. Hay que estar todos callados para que se vayan pronto. En ese momento sentí mi cuerpo duro, 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 tieso, un escalofrío, un hormigueo que sentí que estaba yo inválida. Me sentí como una roca. No sé cuánto tiempo pasó y se escuchó un golpe muy, muy fuerte y escuché que mi papá se quejó así de ¡ah! No sé qué pasó. ¿Ustedes estaban tú y tu mamá y tu hermana solas en la recámara? ¿Se quedaron solas? ¿O se quedaron algunos tipos adentro y otros afuera? No, nunca estuvimos solas. Sí, cuando meten a mi mamá a mi cama, estaba mi hermana mayor en su cama, yo en la mía con mi mamá. El golpe que se escuchó era mi papá, que lo habían golpeado y lo habían tirado a la alfombra. Y se escuchaba siempre que había alguien. Y nos decían, y no se destapen, y no se destapen, y no hablen. O sea, no podíamos hablar entre nosotras. Y recuerdo que le dijeron a mi papá que quién más estaba en la casa y les dijo mi hermana, mi hija menor. Y le dijeron, ¿en dónde está? Entonces fueron por ella. Imagínate el impacto. Ellos fueron a la recámara de mi hermana, la más chica. En ese entonces tenía 11 años. Me imagino, bueno, sí, la despertaron y la traen a la recámara y la meten a la cama de mi hermana mayor. Entonces ya estábamos la familia ahí. Y recuerdo que decían que quién más estaba en la casa. La señora de que nos ayuda, pero está en el cuarto de servicio y está en la parte de arriba. Dijeron, ok, no vamos a ir por ella, pero si se baja, la matamos. Si baja, la matamos. Y por ella no fueron. Lo que también recuerdo bastante fue que mi perro no dejó de ladrar. Todo el tiempo que estuvieron no dejó de ladrar. Y mi pregunta es, ¿por qué no hicieron nada los vecinos? Nadie dijo nada. Estuvieron 5 horas adentro de la casa y hasta cenaron. Se prepararon comida. ¿Y durante esas 5 horas qué pasó? 5 horas debajo de las sábanas, sin respirar. Recuerdo el sudor. 5 horas en las que nos pidieron a mi hermana mayor y a mí que les enseñáramos dónde estaban las joyas, las alhajas, las cosas de valor. Nos pidieron que nos paráramos de la cama y los lleváramos. Pues tuvimos que obedecer. No tuvimos de otra. Me tuve que parar junto con mi hermana. A mi hermana se la llevan para la recámara de mis papás y a mí me llevan al despacho. Desde que nos paramos siempre nos ponían la mano en la nuca para que agacháramos la cabeza y no podíamos verlos. Me llevan al despacho y pues yo no sabía dónde estaban las cosas de valor, pero no me creyeron. Y recuerdo a uno en especial que me habló al oído y me dijo, quiero las joyas, las alhajas, y me hizo así. Y no estoy jugando, me dijo, de aquí no salen vivos si no me das las joyas y las alhajas. Yo le dije, es que no tenemos, llévate lo que quieras, o sea, busca, llévate lo que quieras. Empezaron a revisar el despacho y yo me acordé que tenía un centenario que me había regalado mi madrina de primera comunión. Yo, con tal de que ya se fueran, en el momento que yo estaba en el despacho con uno de ellos, le dije, ya me acordé, ya sé dónde hay algo de valor, y los llevé a mi recámara. Atrás de mi cama había un mueble que levantabas y ahí yo saqué una cajita con un reloj y un centenario. En el momento que se los doy, me llevan al despacho y me patean. Me golpeó. Me dijo, no, que no había nada. No, que no había nada. O sea, en lugar de que fue algo bueno, fue peor. Porque dijo, yo sé que aquí hay cosas. Y tú me dijiste que no había nada. Me acuerdo que me pateó y me jaló de los cabellos. Le dije, es que hasta ahorita, o sea, es lo único que tengo de valor, no tengo más. Mientras tú estabas con este tipo
¿Qué pasaba con tus papás y con tus hermanas? Siempre estuvieron en la recámara custodiados, siempre. Cuando yo regreso a la recámara con este tipo para darle el reloj y un centenario que tenía, ya estaba mi hermana mayor en su cama. Mi papá seguía en el piso, lo habían amarrado con sus corbatas. Recuerdo que lo tenían vendado con las manos hacia atrás, amarradas, y los tobillos. Totalmente inmóvil lo tenían. Y mi mamá estaba en mi cama. Después de que me golpearon, me golpeó el tipo en el despacho, me dice, ahora me vas a abrir todos los muebles y todos los closets que yo te pida. Me llevó a un mueble que estaba afuera de las recámaras, que era como el hall, en la sala de televisión que teníamos. Me dijo que qué había en ese mueble, le dije que medicinas. Me dijo, ábreme ese mueble. Y mi mamá tenía la llave escondida. Fui a buscar la llave, obviamente me acompañaron. Y en el momento que meto la llave al mueble, el tipo me aventó la mano y disparó. Disparó al mueble. Entonces ahí dije, sí, nos van a matar. Pienso que lo hizo para asustarnos y entregar todo. Ya no estábamos ocultando nada. Mi papá, recuerdo que les decía dónde estaban las cosas. Pero fue impactante ver cómo me aventó la mano y disparó al mueble. Obviamente salieron pedazos de puerta. Yo no entendía, era una como escuadra y traía como ya sé que era un silenciador, pero en ese momento yo no sabía qué era. O sea, yo vi un arma demasiado larga, por eso no se escuchó tan fuerte. Los vecinos, me enteré después que no escucharon nada de eso. Pero eso hizo que entráramos en pánico. Y entonces ahí es cuando yo le creí que sí nos iban a matar. En el momento que ven que eran medicinas, me siguieron llevando ¿y qué hay aquí? ¿Y qué hay acá? ¿Y qué hay acá? Y uno de ellos me lleva a la recámara de mi hermana menor. Y ahí me sienta en la cama, apaga la luz. Me acuerdo que se sentó junto a mí y me empezó a preguntar mi edad, que si tenía novio, que si sabía besar, que si ya había tenido relaciones sexuales. O sea, yo ya sabía que me estaba tratando de decir. Recuerdo que yo empecé a temblar, o sea, así, mi cuerpo, mi voz, mis piernas, el tipo sentado al lado de mí, y fue un terror indescriptible. No hay una palabra que yo pueda decir. Que yo pueda decir con palabras qué fue esa sensación. Fue un miedo aterrador. El tipo me empezó a besar el cuello, me quería besar y le pedí que no. Me acuerdo que lo aventaba y le decía, no, por favor, llévame con mis papás, no, por favor. Y él me decía que me callara. Me dijo, si tú gritas o haces algo, te voy a matar. Y voy a matar a tu papá. Mi papá siempre para mí fue una imagen muy importante. Sentí yo mucha conexión desde niña con mi papá. Éramos uno mismo. Entonces, al decirme 1001 veces que lo iban a matar, yo hago lo que sea, pero no le hagas nada a mi papá. O sea, me dio en un punto muy débil. Él, o sea, no me decía, voy a matar a tus hermanas, a tu mamá. Él siempre me dijo, tú gritas, mato a tu papá. No me das esto, mato a tu papá. Siempre me decía tu papá, tu papá. Entonces, me dijo que me parara y que me quitara la ropa. Le supliqué que no. Me dijo que me callara y que me volteara. No me quité la pijama para nada. Lloraba, le suplicaba y me decía que te la quites. Como vio que no me la quité, me la quitó él. Me tumbó a la cama y se vino encima de mí. Sabía que no había escapatoria en ese momento. No, ahí en esos momentos yo me acordé de cuando era niña, de los viajes que hacíamos a Acapulco, de mi familia, de las reuniones, de mi amigo Raúl esperándome para jugar fútbol, de mi perrita. O sea, se me vinieron todas esas imágenes de mi vida. Y yo le pedí a Dios que
que me ayudara. Le suplicaba a Dios, le decía, ayúdame a salir de esto, que ya se vayan, ya les entregamos todo, que ya se vayan, ayúdame. El tipo intentó abusar de mí, pero pues no pudo en ese momento y me pidió que me vistiera. Para mí fue un milagro que me dijera vístete. Me paré como pude, me vestí y en el momento que me doy la vuelta me dice no, fíjate que no. Y me volvió a quitar la pijama y ahora con más fuerza me lanzó de nuevo a la cama. Se puso encima de mí y pues, me lastimó y me penetró y me violó, diciéndome que me iba a gustar, que la primera vez duele, pero que después lo iba a disfrutar, que lo disfrutara. Yo me acuerdo que cerré los ojos, recé, lloré, lo esquivaba porque el tipo me quería besar, eso sí recuerdo que lo esquivaba. En un momento me pone el arma en la sien y me dice que no me resista, que porque no la contara. Entonces me acuerdo que estaba yo acostada boca arriba, los ojos, nunca abrí los ojos y pues no me quedó de otra que rezar y decirle a Dios que no me quería morir. No estaba lista para morir, tenía 17 años, tenía muchos sueños. Mi sueño era ser actriz, mi sueño era casarme, tener muchos hijos. Yo no conocía la maldad. Yo no sabía si era realidad o era un sueño. Yo no sabía qué me estaba pasando. No entendía qué estaba pasando. O sea, cómo alguien se metió a mi casa y me están haciendo esto. No, o sea, no entendía. Lo único que recuerdo era un miedo terrible. No me dio el infarto, no sé por qué. Me costaba respirar. Mi cuerpo no dejaba de temblar. Los labios, nunca me había pasado algo así. Me imagino que era pánico, no entiendo. Me dolió mucho, eso sí, me acuerdo. El tipo cuando terminó ya me dijo que me vistiera, me habló al oído, después de vestirme, me habló al oído y me dijo que si decía yo algo de lo que me había pasado ahorita que me llevaran a la recámara, que nos iban a matar. Le dije que no iba a decir nada, pero que ya se fueran. Cuando damos la vuelta para salir de la recámara, veo que otro tipo estaba ahí parado y riéndose. Se estaba riendo y le dice, el que me atacó, le dijo, vas, si te gusta, llévatela. Entonces el otro tipo, el que estaba asomado viendo, cuando dimos la vuelta se empezó a reír con él, escuché cómo se rió, me tomó de la nuca. No sé si fue una finta, pero intentó bajarme por las escaleras. O sea, no sé si realmente lo hizo para asustarme o era real. En ese momento, cuando intenta bajarme por el primer escalón, yo me hinqué, me tiré al piso, me hinqué y le abracé la pierna. Le dije, no, por favor, no, por favor, no, 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 no. O sea, me acuerdo que le decía, no, 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 no. Y lo abracé a la pierna suplicándole de que no me bajaran. Entonces recuerdo que me dijo, párate. Me paré, pero me hice hacia atrás. O sea, me paré y caminé hacia atrás. Y ya me llevó a la recámara a mi recámara. Me acostó en la recámara junto con mi mamá. Mi mamá me preguntó que qué pasó. Yo le dije que todo bien, porque yo sí sabía. Yo sabía que si les decía qué me había pasado, no se hubieran quedado callados. Entonces yo quería cuidarlos. Obviamente les iba a decir, pero no cuando estuvieran ellos. Me ordenaron que me callara. En ese momento se llevaron a mi mamá. Mi mamá estaba muy agresiva con ellos. Me acuerdo que cortaron cartucho. Se escuchó. Ya con el tiempo sé que cortaron cartucho. Y le decían a mi mamá que si era muy valiente, pues que órale. Se llevaron a mi mamá
y a mi hermana mayor la pusieron en mi cama. ¿Por qué? No lo sé. Y dejaron a la más chica en la otra cama. Y ahí me preguntó debajo de las sábanas que qué me pasó. Le dije, que por qué me tardé en, en regresar. Yo no le dije nada, nada más la abracé. Mi mamá ya no supe qué pasó, también se tardó como no sé, del tiempo desconozco. Antes de que mi mamá regresara a la recámara, me acuerdo perfectamente que volvieron a destapar la sábana donde yo estaba y sentí el brazo de otro de los tipos, bueno, de alguien que me jaló, me quería parar de la cama. En ese momento volví a entrar en pánico. Me imaginé que me querían violar de nuevo. No sé cómo pude, que logré voltearme y abrazar a mi hermana con piernas y brazos. No la solté. Así con piernas y brazos y nada más dije no, 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 hasta que me tapó. Bendito Dios, no me sacaron de esa cama de nuevo. Me volvieron a poner la sábana y así me quedé un buen tiempo, abrazando a mi hermana de piernas y brazos. O sea, me aferré a ella como a nada. Se escuchaban que abrían, cerraban, subían, bajaban puertas, se escuchó la televisión, se escuchó que entraran a la cocina. Mi perra, Hani, no dejó de ladrar todo el tiempo. Se escuchaban luces que prendían, apagaban, muchas pisadas, mucho ruido por muchas horas. Ya después me enteré que fueron 5 horas. 5 horas que estuvieron ahí. Mis papás tenían 2 autos, se escuchó que sacaron uno y subían, murmuraban, sacaban papeles. Cuando regresan a mi mamá a la recámara, se escuchó que bajaron a la cocina, me imagino que ahí cenaron porque después me enteré que se hicieron sándwiches y leche, todo, o sea, se sirvieron todo lo que había en el refrigerador, prendieron la televisión, me imagino que unos estaban sentados viendo la televisión y otros llevándose las cosas. Cuando escuchamos que sacaron un auto, en ese momento volvieron a entrar y se llevaron de nuevo a mi mamá. O sea, 2 veces la sacaron de la recámara. En una la regresaron, en la segunda ya no la regresaron. Se llevan a mi mamá con groserías, eso sí, nos hablaban con muchas groserías y amenazas. Todo el tiempo eran amenazas y puras groserías, hijas de puta y perra y malditas y no la van a contar, o sea, groserías, groserías. El tipo que me atacó tenía un olor que en mi vida lo había yo percibido, ese aroma, yo me imagino que estaba drogado. Era un olor muy amargo, no sé, horrible. Tenía un olor espantoso. Entonces así olían estos tipos. Yo quiero entender que iban drogados. Regresan a los 2 minutos y van por mi hermana mayor. Le dicen que se pare y la sacan de mi recámara. Como a los 3 minutos regresan y se llevan a mi hermana menor. A mí me dejan sola en la cama. Y estábamos nada más mi papá y yo. Mi papá me preguntaba si todo estaba bien y cada vez que él hablaba lo pateaban, lo golpeaban y le decían, ya te dije que te callaras, con groserías. Creo que también le cortaron cartucho. Se llevan a mi hermana menor y después van por mi papá. Me acuerdo que con golpes, insultos, lo paran del piso, se lo llevan. ¿A dónde se los llevaban? Yo no sabía, yo estaba en mi recámara. Yo nada más sé que iban uno por uno. Ya cuando se habían llevado a mi familia, quedé yo sola en mi recámara. Y escucho que entran varios. No, en ese momento, ahí pensé que yo iba a morir. Dije, no, ya. Prenden la luz. Sentí que prendieron la luz, que entraron todos. Uno se sentó al lado de mi cama y en ese momento ya no pude respirar. Empecé a llorar, ya no en silencio, sino estaba yo ahogada, y llorando, y escucho que me dice, vas a ser la encargada de que no denuncien, de que tu familia no haga nada.
llevamos papeles importantes, llevamos papeles del colegio donde estudian, sé dónde estudian, a qué se dedica tu papá, tú vas a hablar con ellos y no vas a decir lo que te pasó, y si no vamos a regresar y los vamos a matar. Yo a todos les decía que sí. Todos, sí, yo no digo nada, yo hablo con ellos, a mí nadie me hizo nada, pero ya déjenos, ya váyanse. Entonces me dijeron, me dieron las instrucciones de que yo tenía que estar callada y no denunciar nada y que no habláramos a la policía y demás. En ese momento me piden que me levante, obviamente con mucho miedo, yo no sabía qué me iban a hacer. Yo no sabía si me iban a sacar de la casa o me iban a llevar con mi familia. Y en el momento que me sacan de mi recámara, caminamos hacia la izquierda. Hacia la izquierda era la recámara de mi mamá, a la derecha era para las escaleras. Ahí sentí un poco de alivio. En el momento que entro a la recámara, veo a mis papás y a mis hermanas volteadas. Estaban tiradas boca abajo. Es que es una imagen impactante, o sea, la recuerdo y es una imagen impactante. Entro a la recámara y veo a mi familia boca abajo, amarrados todos, de manos y pies, acostados boca abajo. Mi primera impresión fue, nos van a disparar. Dije, ahorita nos van a disparar. En ese momento que entro a la recámara, me amarran, me dicen que ponga mis manos hacia atrás, me amarran con una corbata, pero me apretaron muy fuerte, me apretó muy fuerte el tipo que me amarró y como pude me desamarré. En ese momento me dio una patada en la pierna y me tiró y me dijo, estúpida, te vuelves a desamarrar y te voy a matar y no te muevas. O sea, me dieron como 3 patadas y me volvió a amarrar de las manos y de los pies y me pusieron al lado de mi familia, o sea, estábamos como en filita. Nos dijeron que nos calláramos, que no dijéramos nada, que no nos podíamos parar, que no podíamos hablar. Y nos quedamos callados, el tiempo no sé, nos quedamos callados, yo rezando, pidiéndole a Dios que si nos iban a disparar, que no nos doliera. Tenía mucho miedo que me doliera. De morir no me dio miedo en ese momento porque ya estaba mi familia conmigo, pero de que nos doliera, sí, me dio miedo. Ya no escuchamos nada. En ese momento mi papá se empezó a mover y nos empezó a decir que si estábamos bien, pero había alguien adentro todavía en la recámara y me acuerdo que se acercó a mi papá y lo pateó. No sé si unas 10 veces. Le dije, te dije que no se movieran, te dije que no hablaran. Y yo me acuerdo que lo pateaba y lo pateaba y lo pateaba, yo pensé que lo iba a matar. Como pude, grité y le dije, ya, carajo, chingada madre. O sea, como pude, dije eso, carajo, chingada madre, ya déjanos. Y mi papá me dijo, estoy bien. Y nos volvimos a quedar callados, no sé cuánto tiempo. Teníamos miedo que siguieran ahí. No sé cuánto tiempo, lo desconozco. Pasó hasta que mi papá otra vez se volvió a mover, se incorporó y se acercó, yo me imagino que a mi mamá, y le pidió que lo desamarraran. No sé cómo se hicieron, o sea, no sé cómo se ayudaron para desamarrarse. Mi mamá me imagino que le quitó la corbata de las manos y se empezó a desamarrar. Mi papá desamarra a mi mamá y mi mamá nos empieza a desamarrar a nosotras y mi papá dice que nos quedáramos ahí, que él iba a buscar en la casa si seguían o no seguían. Recuerdo que mi papá se salió, no sé cuánto tiempo se tardó, regresó y dijo que ya no estaban, que dejaron el portón de la calle abierta, que la cerró. Subió y nos preguntó si estábamos bien, nos empezó a revisar a todos
nos abrazamos, lloramos. Me acuerdo que le dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿De dónde salieron? Y los últimos momentos que recuerdo fue que cuando estábamos todos abrazados así, me dijeron que si estábamos bien y le dije yo no. Me dijeron que por qué y yo me vieron. Ya no recuerdo. Me imagino que perdí el conocimiento. Ya no supe más. Ya. No sé cuánto tiempo pasó ni nada. El chiste que yo cuando despierto estaba yo en el cuarto de un hospital con la hermana de mi mamá y mi madrina de bautizo que estaban conmigo. Me imagino que era un hospital de monjas porque la enfermera era una monja. Me acuerdo que desperté asustada, no sabía dónde estaba. Yo pensé que había pasado algo más. Les dije que por qué estaba yo ahí, que qué pasó, que dónde estaba mi familia. Me dijeron que mi familia estaba bien, que yo necesitaba ayuda, que por eso me llevaron para hacerme curaciones, que me puse mal, que estaba en una crisis, estaba en shock y que tenían que atenderme. Pero yo pensé que me habían hecho algo más para estar en el hospital. Yo pedía y suplicaba que me llevaran con mi familia y me dijeron que no, que me tenía que quedar ahí, que me tenían que revisar. Entonces les empecé a decir a la enfermera y a mis tías lo que me había pasado. Me acuerdo que decía, me violaron, me violaron, me duele, me violaron y no me dijeron nada. Su mirada era de terror. Tenían, o sea, me veían con miedo. Lo sé, o sea, lo vi en sus miradas. Su mirada era de miedo. Y me decían que iba a estar bien, nada más. No me preguntaron nada, no me dijeron nada. A la enfermera le dije, me violaron, ya te estamos curando, mi reina. O sea, me trataron muy lindo, eran muy cariñosas, pero no me dijeron nada. Entonces yo les dije que sí iba a llegar la policía a la habitación, que yo quería denunciar. No, silencio, 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 o sea, no. Me abrazaban, me acariciaban el cabello, la enfermera me curaba, me acompañaban al baño, o sea, eso sí me acuerdo, estuve bien atendida, pero nadie mencionó, nadie me habló. Fueron 2 noches que pasé ahí. ¿Y esas 2 noches viste a tus papás y a tus No, hermanas? no, nadie llegó. Me dijeron que tenían que levantar el acta, ir a la delegación, hacer la investigación, que la casa quedó fatal, que tenían que estar ahí, que mis tías están encargando de mí. Pero yo quería saber por qué no estaban, por qué no estaban. Y 2 noches que yo pedí que le hablaran a la policía y que fuera. Yo es que voy a denunciar. Y no, no tocaron el tema. No sé ahora, en el presente, pero en ese momento, en esos días del hospital, ¿te acordabas de las caras de todos? Solamente el tipo que entró a mi recámara, el primero que entró y prendió la luz y se salió y dejó la luz prendida. De él sí me recuerdo vagamente, pero sí era estatura media, el cabello lo tenía como güero oxigenado, entró con una gorra, era joven, yo me imagino que tenía unos 30 años más o menos. Ese era el único que pude ver realmente. Los demás no, no me atreví a verlos. Y el tipo que me atacó apagó la luz. Entonces, no. Que entonces estuviste esos 2 días en el hospital, mientras tanto tus papás y hermanas estaban viendo todo el tema legal, entonces. Eso es lo que me dijo mi familia, que ellas me estaban cuidando, que no me preocupara y que mis papás estaban bien, pero que tenían que estar en la casa y tenían que ir a levantar la denuncia. Yo me imaginé que también la denuncia sobre lo que me pasó, que de hecho entender lo que me pasó en ese entonces fue difícil, porque yo pensé que era un monstruo, o sea, yo no conocía la maldad, o sea, fue un terremoto en mi vida. O sea, yo no había visto la maldad de cerca. Yo la maldad que había visto era en las películas.
Yo me acuerdo que veía La Profecía y El Exorcista y era algo irreal, algo así sentí que me había pasado. Yo pensé que no era un ser humano el que me hizo eso, yo pensé que era un monstruo. Fue muy difícil para mí esos 2 días en el hospital, sin que tocaran el tema de la visión, de cómo me sentía, cómo fue, qué me dijeron, en dónde me atacó. Y físicamente, ¿qué tenías? ¿Tenías golpes? Me acuerdo que estaba yo muy inflamada a la hora de orinar, estaba muy inflamada, tomé el espejo del baño, estaba yo sola y me revisé y me acuerdo que los labios los tenía morados, morados y muy hinchados, por eso descubrí que me ardía horrible. También estaba yo sangrando, entonces tenía que usar toallas, me ponían compresas con hielo, por eso me dijeron que tenía que estar ahí 2 días. Me hicieron limpieza, que me metiera a bañar, pero por más que dije, me vio, nadie me mencionó nada. Yo la verdad quería que fueran los policías, y yo pedía que fueran, nada. Eso era parte, ¿no? De tu impresión, ¿no? Que por más que hablabas del tema y por más que se los mencionabas, tú sentías que en ese momento no te estaban ayudando Sí, o apoyando, ¿no? escuchando, o sea, veía su miedo, eso sí, tenía el miedo, yo lo veía en la mirada de mis tías, las conozco, les veía, pero no me pronunciaron ninguna palabra del tema. Y eso fue como, ¿por qué? Entonces eso me hizo entender de que lo que yo viví fue algo irreal, fue un monstruo que les daba terror a mi alrededor y por eso no se iba a mencionar. O sea, yo me acuerdo que estaba acostada en el hospital en la cama, lloraba, no sé si comía o no, eso no lo recuerdo, lloraba y decía, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué es esto? Y pensando que dónde estaban mis papás, qué iba a pasar con mi vida. Yo tenía novio, ya 1 año o 2 meses, tenía un novio que estaba estudiando arquitectura. Nada más de recordarlo me daba náusea, yo no quería verlo. Entonces yo decía, que no me busque Rodolfo, que no venga Rodolfo, no quiero ver a Rodolfo y no sé si fue coraje o repulsión, pero yo no quería verlo. No lo volví a ver. Eso sí, me acuerdo que cuando llegué a la casa yo dije que no quería ver a Rodolfo, no quería ver a Rodolfo. Me imagino que hablaron con él porque no lo volví a ver. Y fue muy duro. ¿Qué pasó, Kiki? Saliste del hospital y llegaste a tu casa, me imagino. ¿Qué Sí, sentiste cuando llegaste a tu casa? cuando salí del hospital, un alivio porque sabía que iba a llegar a la casa. Conforme nos fuimos acercando por mis rumbos, empecé a temblar y a tener miedo. Fue mucho miedo, esa sensación de miedo de estar ahí, pero yo quería ver a mi familia. Fue muy difícil bajarme del auto y entrar a la casa. Me acuerdo que la señora que nos ayudaba, que ya tenía como 20 años con nosotros, me abrió la puerta y me abrazó. En ese momento entré con mucho escalofrío a la casa y entré por el patio, por donde estaba mi perrita. La perrita se me abalanzó como, no sé, unos 20 minutos, no me soltaba y me lamía, y me lamía, y me lamía, y me lamía, y yo la abrazaba, y me acuerdo que la abracé y lloré al lado de ella. Mi papá entró por la cocina y yo desde el patio, al verlo, había una ventana en el patio que daba vista a la cocina. Cuando yo estaba agachada abrazando a mi perra y levanto la mirada y veo que mi papá viene hacia mí, me paralicé. Mi papá envejeció. Fue un shock impactante ver a mi papá. O sea, vi tanto dolor, lo vi bañado de canas, con una tristeza, que en cuanto lo vi me paralicé. O sea, me cambiaron a mi papá. Me acuerdo que solté a la perrita y lo abracé y al verlo tan mal, yo le dije al oído en ese momento, estoy bien, estoy bien. No sé por qué se lo dije, pero yo le repetía, estoy bien, no me pasó nada.
eso sí me acuerdo. Le dije, estoy bien, no me pasó nada, no me pasó nada, y él me dio palmaditas en la espalda. Yo le dije, no me pasó nada, porque me asustó verlo tan mal. No me dijo nada, me abrazó, saludó a mis tías. En ese momento llega entra mi mamá y también la abrazo, me dice que si quiero tomar agua o si tengo hambre. Entonces yo le digo que por qué no fueron al hospital. A mi mamá le dije, y me dijo, porque no pudimos, tuvimos que ir a levantar el acta. Nos vaciaron la casa, tuvimos que hablar al seguro, se llevaron los autos. Me dijo, por eso te estuvieron contigo tus tías, me hicieron un favor de cuidarte. Bueno, ¿y qué tanto se llevaron de tu casa, además de los autos? ¿Qué más se llevaron? Ay, ahí descubrí que se llevaron juguetes de mis hermanas. Mi hermana menor tenía una colección de, no sé, 100 gomas. Se llevaron sus juguetes, muñecas. Yo tenía una pecera con 20 tortugas, que era mi fascinación. Ahí yo me ponía a hacer la tarea en el escritorio y me acuerdo que haciendo la tarea yo volteaba a ver a mi pecera con mis tortugas, que yo limpiaba la pecera, yo las alimentaba, eran mías. Me relajaba mucho verlas. Entonces ahí me pasaba todas las tardes haciendo tarea, viendo mi pecera. Descubrí que ya no estaban, se llevaron mi pecera, ropa interior de mis papás, perfumes, ropa, mis cinturones, todo. Las televisiones, el microondas, el refrigerador, no, pues yo creo que ya no pudieron cómo llevárselo. Nos vaciaron la casa. Y bueno, ¿y tus hermanas cómo te recibieron? Cuando le digo a mamá que yo no quiero nada, yo subí a la recámara. Obviamente, conforme iba subiendo, la sensación era muy fuerte. Y veo a mis hermanas sentadas en la cama de Marisol, donde me atacaron, en esa recámara. Entonces, conforme voy subiendo, me voltean a ver, pero también asustadas. O sea, todo el mundo me veía asustado. Yo lo sentía. Entonces me voltearon a ver así, como apanicadas. Entré y me dijeron hola. Muy, muy frío el momento, y yo me senté en la cama y les dije si les pasó algo. Les dije, ¿qué les pasó? ¿Qué les hicieron? Y me dijeron, nada. Y yo, dime la verdad. No, nada, nada. Y se quedaron calladas. Y le dije, es que a mí sí, a mí me violaron. Y no dijeron nada. Calladas, en ese momento es cuando yo volteo y no veo mi pecera. Entonces me pongo a llorar. Lloré tanto que me fui a mi recámara y me quedé dormida. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Cuando yo despierto, me salgo de mi recámara y ya no estaban mis tías. Mis papás estaban en su recámara y es cuando yo voy a la recámara de mis papás y les pido que vayamos a la delegación. Entré, estaban acostados en la cama y les dije, ya me desperté, ¿a qué hora vamos a ir a la delegación? Y fue cuando me dijeron, yo creo que no es conveniente, no es un lugar para ti. Es un lugar muy difícil donde te van a hacer revisiones, no vas a aguantar algo así, vas a recibir ayuda, ya tenemos un lugar donde vas a recibir ayuda psicológica. Entonces yo, ¿pero cómo? O sea, me acuerdo que me enojé, le dije, ¿cómo? O sea, no voy a denunciar lo que me hicieron, si fue un delito, fue algo muy grave, o sea, ¿cómo no voy a denunciar? Yo quiero ir a denunciar. No entiende, no es lo mejor para ti, esto hay que olvidarlo, no lo vamos a mencionar, ya levantamos la denuncia. Y yo, pero yo no levanté ninguna denuncia. ¿Por qué levantaron ustedes la denuncia? Sí, pues por robo a habitación, por lo de los autos. Le dije, pero dijeron que me... No, porque si lo mencionamos te tenemos que llevar a la delegación, te van a revisar muchos doctores, es un lugar muy desagradable. Ya nos dijeron, nos recomendaron tu tío que es abogado y todos que no, que no. Va a haber muchas personas viendo esta entrevista pensando que tus papás se equivocaron. Claro. ¿Tú crees que se equivocaron? Tú hoy eres mamá de una mujer de 24 años. ¿Entiendes la decisión que tomaron? Platícanos cómo te hace sentir eso.
En esa época, desgraciadamente, esos temas no se tocaban. Eran temas tabú. Te puedo decir que era una época de ignorantes, que les importaba mucho el qué dirán. Era más proteger a la sociedad del qué dirán a las víctimas. Desgraciadamente me tocó vivir un episodio tan traumático en esa época que no se podía tocar el tema, que no existía la denuncia, que yo sé que lo hicieron por protegerme. O sea, de hecho yo ni culpo a mis papás, todos fuimos víctimas. Fue algo terrible, que no se lo deseo a nadie, pero sí lo único que les he mencionado es que me hubiera gustado que lo habláramos, que me dijeran cómo me sentía, aunque no lo habláramos a la familia, a las amistades, que nada les hubiera costado que me dijeran, que se sentaran conmigo y me dijeran lo que había pasado, pero que yo no perdía el valor, que seguía siendo una mujer valiosa y que la vida sigue y que íbamos a superarlo en familia, que iba yo a cumplir mis sueños y que nunca me iban a dejar sola. Eso me hubiera gustado. Ellos, para protegerme, fue no mencionar el tema para que yo no lo recordara, me imagino que esa fue su intención, que yo no recordara lo que había pasado y si ya nadie me decía nada, quizás lo iba a olvidar, pero eso no se olvida. Se supera, pero no se olvida. El silencio fue lo peor que me pudo haber pasado porque el silencio también lastima, el silencio mata y fue muy difícil para mí salir adelante y decidir volverme a enamorar de la vida. Kiki, ¿qué pasó cuando regresaste a tu vida normal? De entrada, ¿cuánto tiempo te tomó regresar, por ejemplo, a la escuela? ¿Y qué pasó cuando regresaste a la escuela? Ay, parece ser que fue una semana que estuve yo en casa. Esa semana recuerdo que hablé como con 2 psicólogas, una doctora de la familia, y me llevaron a un centro en la colonia del Valle, una asociación para mujeres viudas. Entonces ahí acordamos los horarios, me presentaron a la doctora que me iba a atender y ahí me dijeron que la vida continúa y que tenía que regresar a mis actividades. Yo no quería regresar a la escuela. De por sí, estudiar nunca me gustó, nunca fui buena estudiante. Con lo que me pasó, yo ya no quería estar en la escuela, yo quería estar en mi casa. Pregunta, Uh-huh. ¿vulneraron y te vulneraron a ti y a tu familia en el único lugar del mundo donde uno se siente más seguro? Su casa, Sí. ¿no? Se supone que el peligro está fuera de tu casa. A ustedes los atacaron dentro de su casa. ¿Por qué querías tanto estar en tu casa si era el lugar más inseguro del mundo para ti en ese momento? Porque después de lo que viví, pensé que ya no había vida para mí. Rompieron mi paz, mi felicidad, mi tranquilidad. Me robaron todo, la alegría. Tenía miedo de todo, de estar afuera, de estar adentro. Descubrí que mi casa, el lugar más seguro, ya no era ni adentro ni afuera. Mis papás siempre me dijeron, afuera no es un lugar seguro, el lugar seguro es la casa. Entonces, si esto me pasó adentro de mi casa, pensé que me iba a pasar lo mismo o algo peor afuera. Porque lo único que pasó con lo que me hicieron fue inyectarme una sensación de terror, de miedo, de tristeza. Ya no quería vivir. No se los dije a mi familia porque mi papá estaba mal, pero yo ya no quería ni bañarme, ni comer, no quería nada. Quería estar dormida todo el tiempo. No quería salir, ir a la escuela, no tenía ilusión de nada ya. Me rompieron. Una clásica imagen mexicana, bueno, mundial en realidad, ¿no? Pero ahorita centrándonos en lo que conocemos que es México,
Y más en esa época, ¿no? Que llegan los hijos de la escuela, la mamá ya terminó de hacer la comida, el papá va a la casa a comer, nos sentamos a comer, platicamos cómo te fue en la escuela, la sobremesa, cómo eran esos momentos antes de este suceso y cómo fueron después. Sí, muy marcados, muy marcados. Antes comíamos siempre mi mamá, mis hermanas y yo. Y siempre era, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste? Siempre era, ¿y qué aprendiste hoy? Y yo me acuerdo que les decía, nada, nada. Y se reían porque yo siempre decía que no aprendía nada. Y nos preguntaban que qué teníamos que hacer de tarea y ahí negociábamos los horarios para ver televisión, para hacer tarea, para cenar y jugar. Entonces, en la comida eran las negociaciones de, bueno, si hago ahorita la tarea, ¿a qué hora me meto a bañar y a qué hora me dejas jugar? Y si yo, no sé, alguna anécdota chistosa la comentábamos en la comida, mis hermanas se reían, o mi mamá comiendo nos hacía bromas de ¿cuánto es 7 por 2? Y si decíamos 5 y nos reíamos, o sea, la verdad eran buenos momentos, momentos de platicar de nuestro día o de planear qué íbamos a hacer los fines de semana. Después del episodio, silencio. Se acabaron las risas. Yo ya no tenía humor de platicar, ni de hablar, ni de nada. Ya no se decía nada. Nadie, mudas. Una sensación muy triste, estábamos deprimidos. ¿Recuerdas más o menos cuánto tiempo duró ese silencio, esa incomodidad? Lo sustituimos con la televisión. Compraron una televisión, bueno, volvieron a comprar la tele de la cocina que estaba fuera de las recámaras, y llegábamos y veíamos la tele. Y así, 5 o 6 años, dejamos de hablar, de planear, de reírnos, nada más de come y súbete a hacer tu tarea. Pero en ese transcurso nos enfocábamos en la tele. Ahí amé la televisión, fue mi compañera, mi compañía. A la fecha me encanta ver la televisión. Despierto con la tele, como, ceno, es mi mejor amiga. Y eso ayudó mucho para no tener que hablar entre nosotros. ¿De qué hablábamos? Ya nos rompieron como familia. Mi mamá le cambió el carácter, mi papá a raíz de eso empezó a tomar. Diario llegaba y se servía 1, 2, 3, 4 whiskies. Todas las noches iba y me despertaba y me pedía que fuera al despacho. Me acuerdo que él se sentaba, se servía un whisky y me pedía perdón. Muchos años, muchos, Perdón, ¿por qué? por lo que me pasó. Se sentía culpable. Sí, por más que le dije, le expliqué, ¿no? Él se murió con esa sensación. Pobrecito, pero ¿cómo iba a poder contra Eso me 5 duele. hombres armados? Eso lo dije. Le dije, no eres culpable de nadie, todos somos víctimas. Al contrario, hay que dar gracias, estamos vivos. Estás vivo. Pero él ya no lo vio así. Y él siempre me decía, perdóname, que no pude hacer nada, perdóname porque a la hora de cerrar el portón no pude cerrar la puerta y detener a 5 hombres. Y yo por eso insistía, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué pasó cuando regresaste a la escuela? Me obligaron a regresar a la escuela. Yo no quería. La terapeuta habló conmigo, mis papás, mis tíos, mis tías, y yo no quería. ¿Yo para qué? O sea, les dije, ¿a qué voy? Yo ya, mi vida se acabó. ¿A qué voy? No me interesa. Pues no fue pregunta y me levantó temprano mi mamá, me llevó a la preparatoria. Me acuerdo que llegamos al colegio, yo estaba muy enojada. Mis hermanas se despidieron y se fueron a clases y nosotros fuimos a la dirección. El director me pidió que me quedara afuera, mi mamá entró a hablar con él, me imagino que
comentó lo que me había pasado. Se tardaron bastante. Y yo afuera de la dirección estaba muy enojada porque pues, no me dejaron denunciar. Y ahora me estaban obligando a regresar a la escuela, a un lugar donde yo no quería. Yo no quería hablar con nadie, no me interesaba. En el momento que veo que sale el director y mi mamá de la oficina, el director me abrazó, me dijo que iba a estar bien, que si necesitaba algo que le dijera, que si alguien me molestaba que le dijera. Me brindó su apoyo, pero yo volteé a ver a mi mamá muy enojada. Y en un descuido le dije a mi mamá que no quiero estar aquí. Le dije, no quiero estar aquí, vámonos. Y me dijo, mamá, vas a estar bien. Me dio la bendición y me dejó en la escuela. Fue muy incómodo estar ahí. Me acuerdo que entramos a clases y en cuanto el director abrió la puerta, todos se quedaron callados y todos viéndome. Fue horrible. O sea, todo el mundo sabía. Sabían que había faltado y que se habían metido a robar a la casa, nada más. Pero para mí fue impactante entrar a clases, ponerme enfrente de todos y sentir todas las miradas. Fue horrible. El director habló con ellos, que me iba a volver a incorporar a la escuela, que vivimos una situación muy difícil en la familia, pero que ya todo está bien y que me incorporara, que me ayudaran a ponerme al corriente con los apuntes y todas esas cosas. Yo lo que recuerdo es que me fui a sentar a mi lugar y todo el mundo me volteó a ver y me decían, todo bien, ¿qué pasó? Y yo, sí, todo bien, todo bien. Y era tanta la insistencia que lo único que dije fue, se metieron a robar a mi casa, pero todo está bien. Y a la hora del descanso, o el recreo, como se le decía en ese entonces, mis 4 mejores amigas me dijeron, vamos a la tiendita. Y en el momento que vamos caminando a la cafetería, en ese momento empiezo a ver alrededor y ahí, o sea, fue un instante en el que vi a mis compañeros, alumnos, caminando, sonriendo, comiendo, jugando. Entonces yo veía a todo el mundo feliz, sanos, normal, y yo iba caminando hacia la cafetería y no me podía ver como ellos. Escuchaba hablar a mis amigas y bromeaban, reían, y yo ya no era ellas, ya no estaba así. Me empecé a enojar, sentí mucho coraje. Yo misma decía, ¿qué hice? ¿Qué tanto daño hice en la vida para que recibiera este castigo? Yo lo veía como un castigo. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Fue muy difícil ver a todas las compañeras felices, normal. O sea, normal. Y yo ya no me sentía así, ni me veía así. Entonces, en lugar de que me ayudara a regresar a la escuela, creo que eso me lastimó bastante. ¿Y recuerdas en qué momento te empezaste a sentir un poco mejor y a regresar internamente a la normalidad? Terminé la prepa con esa sensación. De hecho, reprobé el año. Ya no volví a estudiar. La verdad ya no me interesó, iba por obligación. Me acuerdo que bajé, de por sí no era de buenas calificaciones, pues con esto bajé terrible de calificaciones, tuve que hacer examen, primera vuelta, segunda vuelta, extraordinario, otro extraordinario, y logré terminar la prepa con 6.72, o sea, ni siquiera podía yo hacer examen en la UNAM ni en ningún lado que te pedían 7 de promedio. Yo todavía tenía esa sensación de no querer hacer ya nada de mi vida. Entonces, en la prepa, todo lo que me restó de ese año fue esa sensación de enojo, de tristeza, mucha tristeza. Yo me imagino que era también depresión, mucha depresión. Y me acuerdo que en las terapias me decían que era normal. Es normal que te sientas así, es normal, tú vas a decidir salir adelante. Tú tienes que decidir cuándo es tu momento, eso me acuerdo. Y antes de que hablemos de cómo saliste adelante, tus papás hicieron denuncia de robo a casa habitación, todo este rollo. ¿Esa parte qué pasó? ¿La parte legal? ¿Ahí qué pasó? Exactamente 3 meses después de
del ataque, estábamos en la casa. Mi mamá estaba escuchando las noticias, todavía estaba Jacobo Zabludowski, eso nunca se me va a olvidar. Era, yo me imagino, un viernes en la noche, no había clases al día siguiente, entonces yo creo que fue un viernes antes de dormir y escucho que mi mamá me empieza a gritar, Mari Carmen, ven, ven, ven. Así, toda sorprendida. Y llego a su recámara y me dice que vea las noticias. Y estaban anunciando que detuvieron a la banda de los perros. Ahí supimos que se llamaban así. La banda de los perros de Santo Domingo. 5 integrantes de asesinos y violadores. Eran una banda que ya habían matado a varias personas y eran una banda profesional. O sea, no fueron novatos los que se metieron a la casa. De hecho, ahí escuché en esas noticias, yo nada más reconocí a uno. Mis papás fueron los que reconocieron a todos, pues los vieron desde que se metieron a la casa. Que se habían metido a una fiesta en Polanco y habían violado a todas las señoras. Entonces, imagínate la clase de tipos que se metieron. O sea, si era en serio que nos iban a matar, si no cooperábamos. ¿Cuánto tiempo les dieron de sentencia? No, ya no. Lo que recuerdo es que mi mamá me dijo, ya los agarraron, ya puede estar tranquila. Le hablaron a mi mamá a la casa, que tenía que ir a reconocerlos. Entonces fueron con mis tíos al día siguiente. Nos dejaron a nosotras con la señora que nos cuidaba y fueron mis papás a la delegación a identificarlos. Y ahí conocieron a las esposas. Iban con hijos. De las mismas esposas les decían a las víctimas, porque fueron las víctimas de Polanco y fueron muchísima gente a identificarlos, que no levantaran la denuncia, que porque eran padres de familia, que tenían hijos. Ajá. Y mi mamá me acuerdo que les decía, los voy a refundir. Eso fue lo que nos comentó cuando regresaron. Y sí, efectivamente todos los identificaron y sé que los metieron a Santa Marta Catitla, sentencia y eso ya no supe. De nada. Lo que sí descubrí, y esto nunca lo supo mi mamá, salieron en el periódico y no sé por qué yo estaba revisando en el closet de mi mamá, a lo mejor iba algo necesitaba de su closet y en uno de los cajones vi el periódico y con la banda de los perros y todo. Entonces me acuerdo que yo estaba ahí clavadísima con las imágenes, o sea, tenía que yo ponerles rostro a los tipos que se metieron a mi casa. Para mí era importante. Yo creo que me perjudicó un tiempo porque diario lo hacía. A escondidas de mi mamá, no sé si se enteraron, pero terminaba yo de comer, me apuraba y me metía a su closet, lo tenía con llave, abría y volvía yo a sacar el periódico y volví a leer la información, la foto y lo guardaba. Y al día siguiente lo mismo. No, cuánto tiempo no lo recuerdo. Pero sí, ya se me hizo como un hábito verlos. No recuerdo qué pensaba. Nada más sé que necesitaba ver quién se había metido a mi casa y ver quién de ellos me había atacado. O sea, ¿Qué daño psicológico hubo tanto en tus papás como en tus hermanas y en ti por este suceso? Ya nos dijiste que tu papá empezó a tomar, a tu mamá le cambió el carácter. para mal. O sea, ¿Cómo fue ese cambio? Mi mamá recuerdo que cuando salíamos al cine o a cualquier lugar no toleraba que un hombre se acercara. Si íbamos al cine y se sentaba un señor al lado de nosotros, mi mamá se enojaba y nos decía, vámonos, y se enojaba con la persona de al lado para cambiarnos a un lugar. O sea, nos afectó en nuestra seguridad como familia, nos afectó en la confianza hacia las personas, nos hicieron temerosas, nos volvimos temerosas, desconfiadas, enojadas. Me acuerdo que mis hermanas jugaban entre ellas, pero ya peleaban mucho, cosa que no hacíamos. Yo cero tolerancia con todo el mundo, cero. Mi tolerancia al máximo. Si yo le decía, no sé, a mi hermana,
me das una naranja y se tardaba, le gritaba, la ofendía, perdí la paciencia. Tenía que dormir con luz prendida, o sea, con una lámpara no con la del techo, sino la del buró. Mi hermana, la grande, no quería, entonces eran unos pleitos, sentí que no me entendían. Yo ya jamás volví a dormir a oscuras. Entonces fue... ¿Hasta la fecha? No, ya. Ah, ok. No, ya. No, vivo en una casa, sola con mi perro. Bueno, en una privada, no casa sola a la calle. Ya eso jamás va a volver a suceder. Pero fueron como 10 años que yo tenía que estar con la luz prendida. Pararme al baño en la madrugada jamás. Yo sentía que si salía de mi habitación iba a entrar alguien o me iba a encontrar a alguien. Entonces todos esos miedos los tuve que trabajar en terapia, pero no fue una sanación inmediata, fueron muchos años. Platícanos de todo lo que hiciste para lograr sanar. Mi motor, el motor que me movía para yo sanar fue mi papá. Si yo estaba bien, yo sé que él iba a estar bien. Entonces, él era mi inspiración. Y el yo demostrarle que yo estaba bien, sé que a lo mejor un poquito lo iba a ayudar. Entonces, yo cuando estaba con mi papá, intentaba reírme o hacer alguna broma, intentaba ser la Kiki de 15 años, 16 años, antes del suceso. Y sé que eso poco a poco me fue relajando un poco más, fingir que estaba yo bien. Entonces, a mí siempre me gustó la actuación. Entonces, aproveché mis dotes artísticos para fingir en casa que yo ya lo había superado, cuando en realidad no. Yo no les mencioné que tenía miedo de pararme en la madrugada. Si yo llegaba a la casa y no había nadie, así sea a las 2, 3 de la tarde, si la señora fue por las tortillas o lo que sea, me acuerdo que me quedaba en el patio con mi perro. O sea, no me atreví a entrar a la casa. Otra cosa, empecé a detectar un tic en el hombro. Y eso sí lo sigo, que de repente subo el hombro, eso no lo tenía. Cuando estaba sola en ese entonces, para yo tranquilizarme me movía. Me acuerdo que o sea, no sé si era como consolarme, pero si yo estaba en mi cama o donde yo estuviera, me acuerdo que estaba yo así, esperando a que alguien llegara. Ya cuando escuchaba que estaba mi mamá, mis hermanas, ya, normal. Pero si yo estaba sola me tenía que mecer. ¿Por qué? No lo sé. O sea, sí hubo muchas secuelas. Y en algún momento, aunque hubiera sido muchos años después, ¿tuviste o tuvieron como familia la conversación que tanto habías esperado? No. Nunca. No. A raíz de que escribí mi libro con mis hermanas y mi familia, mis tías, mis primos, todos me ofrecieron disculpas. Me enteré que todos sabían. Yo pensé que nadie sabía. Por lo que entiendo, intentaron guardarlo abajo de la alfombra, no lastimarte, no hablando del tema, como ya lo habías mencionado, y pues era un secreto a voces en tu familia, ¿no? Sí. Pero nadie lo mencionaba para, en teoría, no lastimarte. Sí, y eso me hacía creer que nadie lo sabía. O que a nadie le importaba, quizá, sí, ¿no? Sí, que no me escucharon. Cuidaban más el alrededor que a la víctima, o sea, se cuidaban, yo me imagino, ¿qué dirán? ¿Cómo vamos a mencionar a la tía, a la vecina, a la comadre que mi hija fue lastimada? No, hay que taparla, hay que cubrirla, hay que esconderla. Me sentía escondida. ¿Y este suceso, Kiki, crees que te afectó? ¿Ha habido alguna afectación en torno a las parejas que has tenido? No. Me afectó en el sentido de que me limiten. Las parejas que he tenido, que limiten mis sueños, me limiten en decisiones, eso me enoja mucho, me desespera. O sea, yo siento que esa parte de que me quieren
¿Controlar? Controlar, no la tolero. O sea, ya me controlaron muchos años. Me dijeron muchos años, no hables, no digas nada, no lo menciones. Que una vez que yo superé con mucho trabajo el episodio, no soporto que alguien me quiera controlar. Para nada. ¿Crees que cómo has criado a tu hija ha tenido algo que ver directamente con ese suceso? Mi hija se enteró el año pasado que empecé a escribir el libro. Cuéntanos cuál fue la reacción de tu hija cuando lo platicaste, le platicaste lo que te sucedió. A raíz de que yo empecé a tomar los talleres con Fernando de León de escritura autobiográfica, coincidió que mi hija estaba en mi casa porque ella vive con su papá en la Ciudad de México. Entonces mi hija estaba de visita. Y desayunando le comenté que estaba yo en un curso de escritura y que iba a escribir un libro. Mi hija se sorprendió y le dio mucho gusto. Cuando me preguntó de qué trataba, recuerdo que se me hizo un nudo en la garganta. Como pude le platiqué. Mi hija, su reacción fue de shock. Me acuerdo que tiene ojos grandes, pero los abrió mucho más. Se quedó en silencio. Me vio llorar, pero no comentó nada. Nada, no dijo nada. Y a mí me sorprendió su reacción. No dijimos nada, terminamos de desayunar, pero yo sí me quedé con esa sensación de no me entendió, no me creyó, no sé qué pasó. Estuvo 2 días más conmigo, la fui a dejar a su casa y cuando regresó al trabajo le comenté a una amiga. Fíjate que mi hija no me dijo nada y eso me hizo sentir mal. Me dijo, no, a lo mejor lo está asimilando. Y ya, pasó toda la semana y el siguiente fin la volví a ver. No me acuerdo por qué situación, qué compromiso teníamos. Mi hija me comentó que había ido con su terapeuta. Ella desde siempre tomó la decisión de estar siempre bien en todos los sentidos y ella va a terapia. Y en ese momento me dijo, fui con la terapeuta y lloré las 2 horas. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y ahí fue cuando se soltó a llorar. Me dijo, por lo que te pasó. Me desahogué, no te pude decir nada en ese momento, me asusté, o sea, no puedo creer que hayas pasado algo así. Le afectó tanto que tardó en asimilarlo. Y ahí me acuerdo que yo venía manejando y veníamos llore, pero yo sentí muy bonito que mi hija me apoyaba, que no fue indiferente, que lo que yo había percibido era algo diferente a lo que ella había sentido en ese momento. O sea, sí le interesó, le afectó, pero me dijo, mamá, qué bueno que estás escribiendo, yo te apoyo, escribe el libro, vamos contra el mundo y no tengas miedo, y es mi fuerza, es mi roca. Cuando nació mi hija, yo creí firmemente que ella es una persona muy valiosa, que yo le voy a respetar sus decisiones, sea la decisión que sea. Ella iba a escoger su carrera, siempre iba a ser escuchada por parte mía y yo siempre desde pequeña le prometí y le demostré que podía confiar en mí, que siempre iba a estar para ella, que siempre la iba a escuchar. Siempre desde chiquita hablé con ella diciéndole, nadie te puede tocar, tu cuerpo es tuyo. Hice un vínculo de confianza con ella y siempre le comentaba, yo siempre te voy a creer. Si alguien te toca, te pega, te amenaza y te pide que no digas, tú hazle creer que no me vas a decir. Pero en el momento que tú me digas, yo te voy a creer. Nunca te voy a encarar con nadie, siempre voy a estar para ti. Y a la fecha, mi hija y yo somos muy amigas. Me tiene toda la confianza del mundo. Y en sus decisiones importantes se acerca a mí y toma en cuenta mi opinión. Yo la eduqué de esa manera, que siempre voy a estar para ella. Respeto sus decisiones, aunque a veces no estoy de acuerdo. Su manera de vestir, mi hija es bailarina, para
baila en conciertos y para artistas, entonces luego tiene vestuarios muy, muy llamativos y yo lo respeto, pero siempre he hablado con ella de ten cuidado en las giras, revisa que la habitación esté bien cerrada, trata de dormir con alguien más, con una compañera, o sea, siempre, siempre desde pequeña darle las herramientas de qué puede suceder y qué tiene que hacer. Y se lo he demostrado, porque no le he fallado. Me ha contado cosas muy privadas, muy íntimas, y yo le aconsejo. Y no he roto esa confianza. Y ella lo dice, mi mamá es mi amiga, es mi mejor amiga, y a la persona a la que más confianza le tengo para cualquier situación es mi mamá. Pasaste de ser víctima de abuso a ser sobreviviente a ser autora de un libro. Platícanos cómo surgió la idea de escribir un libro, por qué tu libro, de qué trata. Platícanos todo lo que tú quieras de tu libro. Ok. Em, Como te comentaba al principio, mi sueño era ser actriz. Lo logré hace 8 años. Estuve en 2 obras de teatro. Bueno, feliz. Cumplí mi sueño, parte de mi sueño. Y desde niña siempre me gustaba escribir para mis primos, mis amigas, obras de teatro, según yo. Íbamos a una comida y yo les decía, tú vas a ser la Cenicienta, tú Sirenita y tú Mickey Mouse. Y yo ya llevaba el guión. Entonces mi papá siempre me decía, eres muy creativa, escribe, escribe. O sea, no olvides usar tus manos, eres muy creativa. Todas las bromas y todo lo que haces aquí en la casa deberías de escribirlo. Escribe un diario, haz algo, pero nunca le hice caso. Después, con el tiempo, yo normalicé el silencio. Fue tanto el no lo digas, no lo digas, que lo normalicé y así viví 34 años sin mencionarlo, o a lo mejor en una amiga muy, muy cercana lo llegué a comentar, pero fue algo que sorprendió muchísimo, que nadie lo esperaba. Me siento muy orgullosa de haber superado algo así, sola, porque yo elegí estar bien y darle otra oportunidad a mi vida, que dije, ¿por qué no ayudar a las personas? Si yo pude superar algo tan difícil, tan duro, y logré cumplir mis sueños cuando pensé que no lo iba a lograr, me casé, tengo una hija maravillosa, terminé una carrera, soy guía Montessori, imagínate, a mí no me gustaba la escuela y soy docente de preescolar, amo mi carrera, amo a mis alumnos, logré mis sueños cuando en ese momento pensé que no lo iba a hacer, y si yo lo logré y si yo lo superé, amo mi vida, ahorita te puedo decir que soy muy feliz, amo mi vida, agradezco siempre a Dios lo que tengo. ¿Por qué no poder ayudar a los demás? Hay muchas víctimas, desgraciadamente la violación sucede todos los días. En México estamos hablando que hay 32 casos diarios. Es terrible. Y a mí me hubiera gustado en ese entonces tener un libro o una ayuda o que alguien me dijera, va a ser difícil, pero vas a salir adelante y si tú lo decides, vas a lograr tus sueños. Entonces siento que esa es mi misión de vida, compartir algo que viví y que superé y que puede ayudar a otras personas que viven por la misma situación. Por eso decidí escribirlo. Yo pensaba que tenía que ser filósofa o escritora profesional para poder hacerlo. Por eso me tardé muchos años. Y en el trabajo donde estoy actualmente, el año pasado, en agosto del año pasado, tuvimos una actividad de integración con todo el personal del colegio. Fuimos a las estacas. Entonces, nos fuimos en los camiones del colegio y en el momento que yo me subo al camión, vi a una mujer sentada del lado de la ventana y estaba un asiento libre. Le dije que se me podía sentar ahí y ya. Al poco tiempo estábamos platicando y me dijo que ella es escritora. Ella sí es, tiene una carrera de filosofía, me parece. Ella es profesional. Entonces, en ese momento me habló de su libro. Le compré un libro en ese momento.
Me invitó a la presentación de su libro y ahí le comenté, a mí me gustaría escribir, pero no sé cómo. Creo que es algo muy difícil. Y esta Inés Michel me dijo, no, tú escribe, y me empezó a dar tips. Te recomiendo que tomes los talleres con Fernando de León. Hay talleres en línea, él es de Guadalajara, pero vive en la Ciudad de México. Y hay un taller que te recomiendo. Me recomendó los talleres de escritura autobiográfica con Fernando de León. A la semana fue su presentación. Fui, me presentó a Fernando de León, le comenté mi interés por escribir mi historia y Fernando ya me dio todos los datos, me inscribí a sus talleres y empecé a tomar los talleres. E Inés me dijo, yo te ayudo con la redacción, la ortografía, todo lo que necesites. Y encontré muchos ángeles, yo les llamo ángeles, para mí son ángeles en el camino y gracias a ellos me animé a hacerlo. En un año logré tomar los talleres, escribir y publicar mi libro. Una vez revisado y terminado mi libro, Inés es colaboradora de una editorial que se llama Salto al Reverso. Habló con la directora, le pidió que yo le hablara. Tuvimos una charla como de 2 horas y me dijo, me interesa tu historia y me interesaría que lo publicaras con nosotros. Entonces se me abrieron muchas puertas. Se me abrieron muchas puertas y ahí entendí mi misión de vida. Y si yo superé algo tan terrible, yo sé que todas las mujeres y hombres, porque también esto le pasa a los hombres, sé que hay una luz al final del camino, aunque uno no lo crea. Sí la hay. Me conmueve, es que no lloro de dolor, sino me conmueve de cómo superé algo así. Cómo superé algo así y la ilusión que yo tengo de poder ayudar a las demás. ¿Nos puedes presumir tu libro? Sí. Mi hija es la modelo de mi libro. El título es La araña negra del jardín. ¿Por qué le quisiste poner ese título? Ya cuando los lectores lo lean van a descubrir qué tiene que ver la araña negra del jardín, pero para mí la araña era un símbolo de terror y ahora para mí es como un amuleto. La araña me advirtió de lo que me iba a pasar esa noche. Es un libro corto de 52 hojas. Es corto en texto, pero es muy fuerte Pero con mucho contenido. con mucho contenido. ¿Y dónde lo pueden comprar? En Amazon, en la librería también Un Lugar de la Mancha. Próximamente va a estar en Gandhi. Yo creo que en mayo, junio en Gandhi y en julio en el Péndulo. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Sí me dio miedo publicarlo. Pues no me gustaría que me juzguen, que me señalen. Hubo momentos en que ya estaba mi libro en la editorial y me quise echar para atrás. Y me acuerdo que un domingo yo salí al supermercado y en el estacionamiento le hablé a mi hija y le dije, ¿qué crees? Ya no lo voy a publicar. Ya no quiero sacar el libro. Y mi hija ahí hablamos como 1 hora. Yo recuerdo que estaba yo llorando, le dije, es que me van a señalar, es que esto, es que el otro, yo creo que no tiene sentido. Y mi hija, es que no pierdas el objetivo, no pierdas el objetivo. Tu historia puede ayudar a muchas mujeres. No lo pierdas, yo estoy para ti, siempre voy a estar para ti. Entonces, gracias a esa llamada que tuve con mi hija, volví a retomar la fuerza y dije, voy con todo. Con nombre y apellido, porque todavía la editorial me dijo, puedes publicar el libro y hacerlo anónimo, pero tiene más valor ponerle nombre y apellido. ¿Qué sentiste cuando viste tu libro? Mucha emoción, no dejé de llorar. Cuando yo le pedí a mi hija que fuera la modelo de la portada, mi hija tampoco lo podía creer, le dio mucha ilusión. Le dije, es algo tan importante para mí. Con esto cierro este capítulo, con esto le doy voz a mi historia, con esto puedo ayudar a tantas mujeres
que nadie mejor que tú me represente y represente mi libro. Entonces, desde la fotografía, la araña, el título, ese yo lo escogí. Todo eso fue muy emocionante para mí. Se lo dediqué a mi papá. Le dije, va por ti. Mucha alegría. ¿Y cuál es tu objetivo? O sea, porque tu objetivo con el libro es cambiarle la vida aunque sea a una mujer. ¿Y cuál es tu objetivo con esta entrevista? Mi objetivo es hablar de este tema que hace 34 años no me permitieron hablarlo y que es un tema que hoy en día se puede tocar, se puede aconsejar, hay muchas cosas que podemos hacer para no quedarnos con esa sensación de que alguien puede llegar a atacarte y no hay castigo. Mi objetivo es romper el silencio y decir, esto me pasó, esto lo viví, toda esta historia que generé, ¿a dónde me llevó? Me llevó a generar una vida bonita, un matrimonio, a generar una hermosa hija, logré terminar una carrera, logré cumplir mis sueños. Entonces, ¿qué hice yo con mi vida después del ataque? Que fue algo muy difícil, pero ¿qué hice? Superarlo, hablarlo y decirle al mundo que sí se puede, que hay cosas que uno no puede evitar, pero todo está en las ganas y el amor que le tengas a ti misma y al mundo, y que nadie puede venir a destruirte y a decirte no puedes, tu vida se acabó o perdiste valor. Nadie pierde valor. Al contrario, te pasó, lo entiendo, es duro, es un proceso muy difícil, pero si tú te amas a ti y amas la vida, lo vas a superar, no lo vas a olvidar, lo vas a superar. Y una vez superado, lo puedes hablar y puedes darle al mundo una gran enseñanza, una enseñanza de vida y de amor.